Bueno, bienvenidas a todas vosotras que habéis querido participar en esta segunda edición, digamos, de esta charla de plurisexualidades. Tuvimos como la suerte de contar con Aurora en el Orgullo Crítico que celebramos en Entre Dos cada año y bueno, nos apetecía volver a repetir la charla porque la verdad es que es un temazo súper interesante que requiere mucha visibilización, que todavía es como, bueno, algo muy desconocido incluso para las personas que formamos parte del colectivo y la pedimos, bueno, si le apetecía volver, nos dijo que sí, así que Aurora, muchísimas gracias. Y nada, deciros antes de darle paso a Aurora que bueno, la Fundación Entre Dos es una fundación feminista que lleva haciendo política feminista en el centro de Madrid casi 18 años, el próximo octubre celebramos 18 años y mantenemos como una independencia simbólica e ideológica muy interesante gracias a que no tenemos ni subvenciones ni créditos bancarios, ¿no? Eso nos permite ser bastante libres, pero andar siempre como ahí al límite, ¿no? de una resistencia muy sorora entre nosotras. Entonces, deciros que la actividad es gratuita, pero que si en algún momento alguna de vosotras le apetece hacer una aportación consciente, nos podéis pedir en privado el número de cuenta y os lo pasamos. ¿Okay? Sin más, pues como que damos paso a Aurora, Aurora nos va a hablar de plurisexualidades y del monosexismo y el impacto que tiene el monosexismo en la salud mental de las mujeres. Aurora es terapeuta Gestalt, mete por supuesto esta perspectiva y este enfoque, no solo el enfoque feminista, sino el enfoque bueno, plurisexual a su trabajo en consulta, y eso siempre es bueno saberlo porque es necesario conocer, ¿no? Aliades, ¿no? en el ámbito de la salud es fundamental, y es la coordinadora del curso de relatoras plurisexualidades del que disfruté muchísimo, tuve la suerte de participar en alguna edición y a la hora de abordar este tema pues no dudamos de que ella era la persona, ¿no? como idónea para hablarnos de todo lo que sabe. Así que podéis preguntar, participar en abierto o por el chat a lo largo de la charla y aprovechar esta horita para preguntar, para compartir lo que os apetezca. Sin más, Aurora, como que te doy la bienvenida y las gracias una vez más. Gracias. Cuando quieras. Bueno, yo decir que estoy muy contenta de poder repetirla otra vez, porque en la otra ocasión no hubo un fallo técnico y no la pudimos grabar, y también hubo personas que se quedaron fuera por temas de horario, ¿no? Como había personas que en el horario de la mañana no pudieron y se quedaron fuera, y a mí ese tipo de cosas siempre me dan mucha pena. Entonces, o sea, como con mucho gusto y agrado repetimos por aquí. Estábamos muy contentas, ayer lo hablábamos María y yo de hacer esto, y bueno, me parece una chulada que desde la Fundación Entre Dos haya interés en las plurisexualidades. Y bueno, yo voy a empezar a hablar de por qué hablo de plurisexualidades, ¿no? Que es algo que me pregunta mucho la gente, de, bueno, ¿y por qué no hablas de bisexualidad en lugar de plurisexualidades? Entonces, yo parto de explicar que bueno, las plurisexualidades son aquellas orientaciones sexuales del deseo que están dirigidas a más de un sexo o género, y que hay una diversidad muy amplia. Y por ello hay una distinción entre dos ramas diferentes de activismo en torno a ellas. Una sería el activismo de la bisexualidad, que engloba como a todas las personas que sienten deseo hacia más de un sexo o género bajo el mismo paraguas del término bisexualidad. Y luego estaría el de las plurisexualidades, que lo que hace es buscar distintivos por nombres en los cuales se nombran pequeñas diferencias unas de otras. Entonces, bajo el paraguas de la plurisexualidad, la bisexualidad sería una orientación del deseo plurisexual, como puede ser la pansexualidad o así. Sí que sé que desde el activismo pansexual ahora mismo hay una línea que entiende que la pansexualidad y la bisexualidad son términos hermanos, y que sería como decir la diferencia entre lesbiana y boyera, ¿no? Como son dos maneras de hablar del mismo tipo de plurisexualidad.
Y bueno, al final decir que cada una cubre necesidades diferentes, una habla como de unión y la otra habla de diferenciación identitaria a través de a quién deseo yo, y cómo lo deseo, desde dónde y qué es en concreto lo que deseo de otros sexos géneros. Ujú. A ver, no sé si queréis algún ejemplo, porque esto me suele dar así como, si no estáis muy familiarizadas, no estarían como la bisexualidad y la pansexualidad, que son términos que ahora mismo en descripción son bastante hermanos, a pesar de que cada uno ha seguido una evolución de su nombre diferente. Otro sería la polisexualidad, que es una identidad en la cual se especifica que hay algún tipo de sexo género que no se desea, ¿no? Por ejemplo, conozco a muchas mujeres que se definen como polisexuales que dicen, bueno, yo no tengo problemas en general, pero con los hombres cis tengo problemas para relacionarme y en consecuencia no entran en mi marco de deseo ni de deseo de relacionarme. Vale, eso por dar así unas pequeñas pinceladas, pero hay bastantes más. Ujú. ¿Por dónde Y seguimos, Aurora, María? sí, sí, sí. Estaba como pensando esta historia de cómo lo metemos todo en el mismo saco y no, y hay sus matices. Yo ahí la verdad es que tengo bastantes dudas, ¿no? Entonces los ejemplos son geniales, ¿no? Como que se mete todo en el mismo saco y también se invisibiliza, metiéndolo todo en un mismo saco como que lo invisibilizamos. Pues seguimos por el monosexismo, si te parece. Bueno, Porque lo que tienen en común quizás es esa opresión. sí, sí, sí. Y de hecho de eso, bueno, al final sería el monosexismo, es el marco en el que se genera la violencia que viven las personas plurisexuales, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a partir de definir monosexualidad y plurisexualidad, ¿no? Como monosexuales serían las personas que tienen deseo solamente hacia un género, ¿no? Como tanto personas heterosexuales como personas homosexuales son monosexuales. Eh, y como que hay un marco alrededor de esta forma de concebir el deseo como binario, o del mismo género que tú o del contrario, que hace el mismo efecto que el heterosexismo hacia las personas homosexuales, ¿no? Como que sería el monosexismo. Es este marco en el cual se naturaliza que te gustan personas de tu género o del contrario, pero no se entiende que te puedan gustar de más de un género. Uh-huh. Claro, y esta plurifobia, sí, pensando como en la historia de la salud mental, ¿no? Me interesa sobre todo la parte de la plurifobia como interiorizada, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se manifiesta esta plurifobia, que a veces es externa, pero a veces también es interna. Sí, bueno, la plurifobia sería como ya la opresión directa, ¿no? Como el marco que sostiene la plurifobia es el monosexismo, la plurifobia sería la opresión estructural que vivimos las personas que no somos monosexuales eh, por el hecho de ser plurisexuales. Este tipo de violencia puede ser, como ha dicho María, tanto externalizado como internalizado, aunque sería la violencia externalizada es lo que alguien viene y te dice por ser tú plurisexual, y la interiorizada es cómo reproduces por dentro esa violencia recibida desde fuera después, porque se te ha quedado grabada, no como esa agresión de, bueno, pues las personas bisexuales en realidad no existís porque no sé qué. Y entonces empieza la duda. ¿Será posible que yo sea bisexual si no existimos, si no sé qué? Entonces, ¿qué haré? No como, esa es la diferencia entre externalizada e internalizada. Uh-huh. Uh-huh. Y sobre la externalizada, fíjate, ¿no? Como comentarios, cómo se manifiesta, cómo es lo más común o lo más típico que te has encontrado. Vale.
Bueno, primero diferenciar entre la que te hace una persona cercana, ¿no? Como sería un familiar, una amistad, quien sea, cuando sales del armario o en cualquier otro momento, y luego la institucional, la que te puede hacer personal sanitario, la que te puede hacer tu terapeuta, la que te puede hacer, pues, sigue por ahí, en el cole, en el instituto, en otro tipo de instituciones así. Estas formas de plurifobia suelen ser como comentarios despectivos, rechazos, también puede haber agresiones físicas o formas de discriminación basadas en prejuicios y estereotipos. Y cuéntanos sobre los estereotipos, que esto es súper interesante. ¿Cuáles son los estereotipos en torno a la plurisexualidad que están como setas por todas partes? Sí, y tanto. Bueno, uno de los más comunes y básicos, que por lo menos cuando yo era más pequeña era el primero que se escuchaba, es la naturalización. La naturalización es un estereotipo en el cual se naturaliza la plurisexualidad. O sea, quien no ha escuchado, en realidad todas las personas somos bisexuales, ¿no? Como este tipo de comentario que lo que hace es venir a decir que, bueno, se generaliza y se invisibiliza, que sea algo particular, que sea algo que pueda darse, ¿no? No se entiende como algo que se materialice, se entiende como algo que está en el aire, en la especie, en los genes, pero que no debe estar en la práctica. ¿No? Es como, bueno, todos somos bisexuales en realidad, ¿por qué no te tiras ya a las señoras y dejas de liar la parda? Sería un poco así este estereotipo. ¿Algún otro más? Así como... Y sí, hay varios. Tengo así para aburrir. Vale. Otro común es la asunción de transitoriedad, ¿no? Sería asumir que la situación de bisexualidad es un impasse y que ya llegarás a tu orientación verdadera, que es monosexual siempre. ¿No? Como ya te harás bollera o te harás hetero o te harás tal, pero como hacia alguno de los dos polos. Desde esta visión de transitoriedad, la plurisexualidad se asocia como algo inmaduro, una pérdida de tiempo, poca seriedad a la hora de establecer relaciones. Se basa en el psicoanálisis, que era algo que argumentaba como forma de la maduración sexual, ¿no? Era todos somos personas bisexuales, viene del psicoanálisis, y lo que dice es que, y en algún momento, durante la adolescencia, todas las personas nos ramificamos hacia alguno de los dos lados. Y bueno, tipos de violencia respecto a ella pueden ser, por ejemplo, comentarios del estilo de, bueno, yo no quiero saber nada de tu vida anterior porque tu vida ahora es otra. Tú ahora estás conmigo o tú ahora estás con fulanito y tu vida es otra. Entonces, todo lo que haya pasado anteriormente no existe, era mentira. Eso es súper típico. Eso que dices es como, ¿no? Como se borra como si lo anterior no fuera válido porque te defines con la persona con la que estás en ese momento. Exacto. Y lo de la indecisión que has dicho, qué potente, ¿no? La cosa esta de sentirte todo el rato como en inmadurez, como en... Sí. Te lo estás pensando, ¿no? Pero es que eso luego repercute en otras áreas, estoy pensando, ¿no? Si se te percibe ya como una persona inmadura e indecisa. Sí, como perfectamente en la línea de cuál es tu verdadera orientación, comentarios del estilo de decídete, no sabes nada, te equivocas, tú ni fu ni fa, o sea, no te vas para ningún lado, no te defines, lo uno o lo otro, pero ambas cosas no puede ser, madre mía, acaparadora. Este tipo de comentarios suelen ir muy por esta línea. Luego otra muy importante es la atribución de monosexualidad oculta, ¿no? Como tú en realidad lo que pasa es que estás ocultando que
tú eres monosexual. Esta tiene una mirada patriarcal muy grande, de hecho es falocéntrica tremendamente, porque tiende a asociar que a los hombres les gustan los hombres y a las mujeres en realidad les gustan los hombres también. Entonces, lo que pretende decir es que bueno, más allá de que sea una visión perfectamente cisexista. O sea, no estamos hablando en este caso de atribuciones de personas trans o personas no binarias que tengan pene. O sea, estamos hablando de hombres cis. Y ay, he perdido un poco el hilo, María. ¿Me ayudas? Sí, estabas hablando de cómo en esa monosexualidad oculta la importancia de que en realidad te gusta un hombre cis. Entonces, si eres un hombre, eres gay, y si eres mujer, eres hetero, en realidad, ¿no? Sí, bueno, machismo a tope, ¿no? Creo que no hace falta aquí más presentación que esto. Total. Y luego en esta línea, a veces cuando hay insistencia en no, yo soy plurisexual porque lo soy, no como cuando ya hay un poco más de trabajo detrás o más confianza o ha habido algún entorno de apoyo y hay una insistencia en que no, que esto es así, suele haber tendencia a esperarse que esa persona haya hecho un efecto cremallera con sus relaciones, ¿no? Como alternancia en las relaciones, se llama este estereotipo, ¿no? Que es como se asocia a que esa persona no es plurisexual en plan de, ay, pero yo nunca he sabido que tuvieras un novio, pero llevas muchos años con una mujer, tus últimas 3 parejas han sido... ¿no? Entonces es como o demuestras efecto cremallera o se espera que, bueno, es que ya has superado lo otro y ahora estás aquí en esto que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Si eres heterosexual, si estás con alguien del sexo opuesto, eres heterosexual y si no, al contrario, pero tienes que demostrar, ¿no? Presupone primero la asociación primera será a que yo conozco todas las personas con las que has estado o las personas que yo conozco son las importantes. Presupone también que tú no tienes ningún armario de ningún tipo. Presupone también que cuentas con cada persona con la que tienes una relación. Presupone también que hablas de tu deseo íntimo con libertad. Y hay un punto en el que esto que decía al principio, ¿no? Para demostrar tu plurisexualidad deberás relatar todas tus relaciones porque si no, no eres plurisexual. ¿No? Hay como detrás un reproche y una exigencia. En plan de, aunque lo fueras de deseo y no te hubiera coincidido nunca con que, pues yo qué sé, tengo una amiga, por ejemplo, que le han gustado muchas mujeres, pero siempre le han gustado mujeres que eran heterosexuales o ni siquiera se habían planteado de ninguna manera estar con una mujer y es como, joder, y yo me he pasado años colgada de una mujer, pero no soy bisexual porque nunca he estado con una mujer, ¿no? Como tiene este tipo de conflicto ahí. Total. Sí. Y ya... Bueno, de este punto... ¿Sí? Aurora, te quería preguntar, de este punto, de la otra vez me llamó muchísimo la atención una cosa que hablabas, me abrió muchísimo como algo así que era como el currículum, ¿no? Relacional, como, ostras, es como tengo que leer y luego la otra persona es la que me da la validez. Sí. Es como tremenda esa violencia, ¿no? De mi identidad, me la tiene que validar, me la tiene que reconocer la otra persona en función de ese currículum. Sí. Y es un tema, ¿no? Como sería como esta exigencia de, bueno, relátame todo lo que has tenido, para que yo valore. Eso es tremendo. Es que está por ahí. Y bueno, creo que esta es la última ya, la promiscuidad, ¿no? Como esta es así mundialmente conocida. Y también es una perla que nos afecta en mayor medida a las mujeres, o sea que aquí ya voy introduciendo temita de género y trae de la mano primero presuposición de posibles infidelidades, poca estabilidad en las relaciones, que te va el poliamor,
Como eres plurisexual fijo, que lo que quieres es hacer tríos. Vas a querer una relación abierta en algún momento de la relación. Y también una tendencia a tener más infecciones de transmisión sexual por esa promiscuidad presunta y tener relaciones con mucha gente de muchas maneras, ¿no? Como lo que vendría siendo así en términos fáciles, ser la puta, la guarra, la mala mujer, esa de la que hay que desconfiar porque, bueno, eh, tiene tendencia a cosas que no están bien vistas socialmente. Yo, o sea, con este tema me suelo acordar de una amiga con el tema de las infecciones de transmisión sexual, que lo mezcló todo ahí de repente, ¿no? Y me venía diciendo, pues yo a fulanita le he dicho que no, porque es bisexual y yo no quiero que me pegue cosas, porque entre mujeres no nos pegamos cosas y ella se relaciona con hombres, entonces me va a pegar cosas. Y yo recuerdo quedarme así como de, ¿cómo puede ser mi amiga primero? Y luego como una cosa de, bueno, pero es que si no nos pegamos cosas entre mujeres, ¿cómo te va a pegar fulanita a ti nada? Se lo habrá pegado el señor a ella y ella se apañará, ¿no? Pero por esta regla de 3 a ti no te lo puede pegar. ¿Qué estás diciendo? Que son como mitos también de romantización del lesbianismo, que también los hay. Claro, eso es un temazo. Sí, sí, sí. Además, es súper lesivo porque considera que las lesbianas no tienen que, o sea, no tienen que preocuparse por el cáncer de cuello de útero, no tenemos que, o sea, como que, como no hemos tenido relaciones con tíos, como que eso no nos, o sea, como por arte de magia, eso no nos va a afectar jamás. Lo cual yo creo que es, yo creo que es como un efecto muy asesino, o sea, en plan, vamos a o sea, como que tiene una, en plan, vamos a exterminarlas porque como no se van a mirar, que se maten entre ellas. Sí, es un temazo y de hecho hubo un momento en el que fue un temazo el tema del VIH. Ha habido así como bastantes problemas con este mito, ¿no? De hecho, creo que fue Fundación Triángulo, me parece, hace unos años sacó un libretito pequeño de prevención en relaciones entre mujeres, explicando de, bueno, y partía de explicar eso, que las mujeres también nos podemos pegar cosas entre nosotras, como es importante tenerlo en cuenta y cuidarse, ¿no? Y explicaba cómo cuidarse de cada cosa, de qué manera, con qué tener cuidado, dónde hacerse pruebas, cómo. Y bueno, si os interesa, creo que anda por ahí online también. Ahí está, por ahí en PDF. Qué bien. Metiendo ya esto que tú dices de la perspectiva de género, ¿qué diferencias tú encuentras entre la violencia que sufren las mujeres plurisexuales y los hombres plurisexuales? Habrá algunas que compartan, pero habrá otras diferentes. Sí, por supuesto. Y de entrada a mí me gusta hablar de que, bueno, hay muy poco visto en personas trans, o sea, yo por lo menos por ahí no he leído nada y casi que me ha enriquecido más de experiencias de personas trans que han venido a terapia conmigo o que han participado en el curso al que vino María en Relatoras, identidades plurisexuales que hablan de las diferencias que notan, de las cosas que les han pasado, del tipo de violencia específica que han vivido, pero que encontrar literatura sobre ello yo de momento no he encontrado, ¿no? Como es un tema ahí que creo que está muy por verse. Y bueno, tirando aquí a por la plurifobia específica, voy a tirar más por la de las mujeres, ¿vale? Pero vale. Me gustaría comentar un poco la de los hombres para que se vea también la diferencia. ¿Vale? Es como los hombres plurisexuales, o sea, como he dicho antes, se les presupone que son gays. Es como en el fondo tú eres gay, entonces tienen un tema de invisibilidad que es superior al de las mujeres, luego os explicaré por qué, pero tienen como muchísima más presión para salir del armario como homosexuales.
En consecuencia, el tipo de violencia que suelen vivir es doble discriminación también, como la de las mujeres, que luego explicaré, pero ellos en lugar de vivirla desde el género, o sea, no sufren violencia específica por ser hombres, sino por homofobia. O sea, viven homofobia y plurifobia, las dos en una, ¿no? Entonces, como el tipo de violencia que viven, pues está ahí como asociado a la invisibilidad, también se les asocia a estos temas de promiscuidad, infidelidad y tal, entonces, pues son señores poco deseados y bueno, y con mucha tendencia de, bueno, es que tu plurisexualidad evidentemente es una fase, tú en realidad eres homosexual y eso, y vivirán como mucha presión para salir del armario, que esto no sé si lo he dicho ya, pero por si acaso yo lo repito. Y luego estaría la de las mujeres plurisexuales, que en este caso la doble discriminación sí que va por una cuestión de género. ¿No? Como los tipos de violencia serán por un lado misoginia y por el otro plurifobia. Entonces, en orden de esto, sufrirán mucha tendencia a ser cosificadas por los hombres heterosexuales principalmente, porque están en el imaginario de la pornografía, ¿no? Como fantasías de tríos, lesbianismo para calentar al macho y todo este tipo de cosas. Se asocia, se pregunta, se tiende a increpar a las chicas plurisexuales de eres plurisexual, entonces ¿te haces un trío conmigo y con mi novia? O sea, a mí yo en Badoo eso me ha pasado, bueno, yo lo flipaba, era lo que más recibía en Badoo. Entonces, bueno, por un lado hay más visibilidad de las mujeres plurisexuales, con mayor tendencia serán los personajes que aparezcan en el imaginario colectivo, en series o en películas. Aparecen pocas, pero es más frecuente que aparezcan mujeres que aparezcan hombres. Pero bueno, esto no quiere decir que sean más tomadas en serio ni que se tenga en cuenta nuestra orientación como algo real. No, como decía esto antes, como a las mujeres plurisexuales, en realidad lo que nos van son los hombres, pues utilizamos esta fantasía de la mujer para calentarles y tal, ¿no? Y hay como todo este imaginario detrás de que en realidad tú te vas a terminar emparejando a un señor y todo lo que haces es para eso. Entonces, como puede haber por ahí también mucho tema de competitividad con mujeres heterosexuales o así, este tipo de comentarios yo los he escuchado de mujeres heterosexuales, principalmente hacia mujeres plurisexuales. Es como viciosas, sí, pero en el fondo lo que queréis... buena polla! Eso es tremendo, tremendo, ¿no? La cosa esta de quitarte toda entidad y ser solamente un fetiche para. Eso que tú has dicho de las aplicaciones es que es tal cual. Incluso en las aplicaciones que pueden ser muy específicas para el colectivo, es como increíble cómo hombres cis hetero entran ahí a la caza de mujeres plurisexuales como si fuese un objeto sexual más para introducir con su pareja. O increíble, ¿no? Cuánta violencia y cuánto... Y es un temazo. O sea, yo creo que es de la violencia que más he vivido en mi vida, el tema de los tríos. Bueno, tuve una época que alguien decía trío y le quería matar, o sea, directamente. Ay. Y bueno, y aquí vendrían como muy asociados todos los tríos, todos los mitos estos alrededor de la sí, qué fijación, con el trío. Vendrían todos asociados estos mitos alrededor de la promiscuidad que he mencionado antes, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, que ya es lo que viene después, ¿no? Como los tríos, la promiscuidad, la infidelidad,
que infidelidad, enfermedades de transmisión sexual y tal ya son cosas más que se sacan en el marco de la pareja también, un montón. Y bueno, es temazo ahí esto. Bueno, también esta tendencia de violencia hacia las mujeres plurisexuales vinculada a la promiscuidad lleva también a lugares de sufrir mayores índices de violencia médica, ¿no? Como sobre todo con ginecólogas o ginecólogos, pero también con médicas y médicos de cabecera, en torno a las enfermedades de transmisión sexual, que en muchas ocasiones también desconocen. O sea, es como si saben que tiene novia, no se preocupan, pero si saben que de repente ha tenido una pareja hombre o está liada con un hombre, de repente es como uy, 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 uy. Pero tú te cuidas, oh Dios mío. No como este tipo de historias. Y luego es como todo el tema este de la promiscuidad trae consigo hay mayores índices de violencia sexual, ¿no? Como que no solamente se queda en la palabra y en la invitación a tener tríos o cosas así, no como hay tendencia a que, bueno, si ya eres una guarra, que más da que te viole, ¿no? Hay como todas unas historias ahí detrás de esto que bueno, que también están ahí y que son difíciles. Y por otro lado, lo que decía antes, ¿no? Como que dentro de las relaciones de pareja, pues también da pie a cierto tipo de historias, ¿no? Y esto es como tanto dentro de relaciones de pareja de personas del mismo género como del género opuesto, ¿no? Como esta tendencia a que son promiscuas, poliamores, tríos, puede gustarle mucha más gente, porque claro, le gusta más de un género, entonces bueno, le va a gustar todo el mundo. Entonces, como esto que da lugar a celos, control, maltratos porque se lo merece, porque en cualquier momento me va a engañar o me va a pegar algo. Luz de gas del palo de no, en realidad tú no eres plurisexual, porque al final la negación de la orientación del deseo de otra persona es hacerle luz de gas, no como algo que es evidente, que tú vives a diario y que está ahí y que estás expresando. Hay una persona ahí negándolo por sus propios miedos y paranoias, pero que puede estar muy presente. Y bueno, a partir de aquí ya entramos en temas de salud, ¿no? Sí, antes de pasar, estaba yo pensando una cosa muy interesante, ¿no? De que esto que tú estás diciendo no es que sea, claro que no, como tú decías la otra vez, como no es que sea un tema antisex, porque no lo es, no es estar en contra del poliamor, es como que no te, o sea, es como reapropiarte de ese deseo, o sea, que yo soy un ser deseante, no solo un ser deseado como un objeto para el divertimiento o el placer de otros, ¿no? Está interesante. Sí, sí, creo que lo estaba hablando a raíz de algo que preguntó alguien y iba en la línea de, bueno, es que también hay que ver qué ocurre con las personas promiscuas, ¿no? Que en sí, ¿qué tiene de malo la promiscuidad? No es una creencia muy católico, apostólico, romana, cristiana de la vida, ¿no? Como tiene una carga muy fuerte religiosa todavía y es un tema feo, ¿no? Alrededor de esto. Y no recuerdo a qué salió, pero estuvimos hablando de este tema, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasa con la promiscuidad? ¿Qué tiene de malo? Es que una mujer plurisexual también puede ser promiscua. ¿Y qué? Claro, esto es, ¿no? Como un ser deseante que puede desear hacer un trío, pero no una cosa o un juguete como para que se monte en un trío. Es que esta es la historia, me parece potentísimo. Es como, no es lo mismo que yo como mujer plurisexual quiera hacer tríos a diestro y siniestro, porque eso es lo que me gusta y quiero estar con
una persona de cada género del que me gusta, bueno, ya entonces podría ser cuartetos, orgías, ¡guau! Puede dar ahí lugar, bueno, a una barbaridad, ¿no? Pero es como, puedo desear eso, pero en caso de que desee eso, yo me lo buscaré. No necesito que me esté la gente como, ay, como eres plurisexual, tú. Esto es. Sin No, verte, no te están viendo. Exacto. Y tu tema, ¿no? Ya que es como terapeuta Gestalt, cuéntanos un poco sobre salud mental, porque todo esto tiene un impacto en la salud, indudablemente, ¿no? Porque más es una violencia constante, cotidiana, de fuera, a veces de dentro. ¿Esto cómo impacta en la salud? Bueno, principalmente inicia como problemas en la autoestima y a través del propio cuestionamiento que viene del cuestionamiento externo, ¿no? Porque ya hay un punto en el que si te están considerando una guarra porque eres plurisexual y quizá ni siquiera seas promiscua, ¿sabes? Pero como está ahí el ideario, es algo que puede llegarte aunque no tengas muchas relaciones. Entonces, como puede minar mucho la autoestima esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ahí se han hecho estudios acerca de salud mental, en el cual pues las mujeres plurisexuales son de las que salen más malparadas en esos estudios, ¿no? Como comparando con hombres plurisexuales, hombres homosexuales y mujeres homosexuales, la diferencia es grande. Entonces, bueno, este tipo de cosas también pueden llegar a dar problemas no, voy a hablar con propiedad, a producir problemas de salud física, ¿no? Porque cuando ya hay desajustes emocionales, hay temas, pues puede haber tendencia a tensión extrema, que puede generar problemas de dolor o en articulaciones o problemas así digestivos, de guardarse mucho mierdas que se están viviendo. Entonces, como que este es un tema que está todavía muy por verse, pero con frecuencia personas que están machacadas de alguna manera también tienen tendencia a problemas de salud física. Y bueno, en un estudio que estuve, en unos estudios en realidad que estuve mirando para un capítulo de un libro que María me propuso la otra vez que hablara de él también. Se está escribiendo un libro ahora sobre plurisexualidades, que no sé cómo se llama, porque yo solo escribo un capítulo, entonces no lo decido. Pero para este libro estuve leyendo un montón de estudios y había problemas de salud muy diversos, ¿no? Como entre ellos problemas de salud física había de articulaciones, de dolor, circulatorios y que iban por ahí. No, lo que pasa es que era algo que está menos visto, o sea, está menos estudiado, hay menos estudios que hablen de los problemas de salud física y aparte también los que había son datos de Estados Unidos, ¿no? Como que quizá no sean representativos de la realidad que tenemos aquí, porque esto ya se sabe que dependiendo del lugar, pues claro, puede variar mucho. Y fíjate qué importante la mirada de la terapeuta, ¿no? Porque estoy pensando, ¿no? Si de repente el monosexismo te puede hacer percibir a la gente plurisexual como inmadura, indecisa, etcétera, etcétera, tener esa mirada con respecto a una persona que acude a consulta plurisexual es tremendo, ¿no? Y yo creo que muchas veces a lo mejor ni como terapeutas nos revisamos eso, como que hay cosas que ya nos estamos revisando, pero esto todavía está un poco verde, ¿no? Sí, bueno, esto es típico, ¿no? Al final las propias personas de los colectivos somos las primeras que empezamos a revisarnos, primero para adentro y luego para afuera, ¿no? Como también para ver cómo lo reproducimos y cómo no, y intentar pues formar un poco para que se reproduzca menos. Cuéntanos ahora sobre las soluciones, ¿no? Que planteabas. Tú veías como había como cositas que podían ayudar, ¿no? A cuidarnos entre todos, a cuidarnos un poco, ¿no? Y protegernos de ese monosexismo y de esa plurifobia. ¿Qué soluciones se te ocurren a ti? ¿O qué cositas podríamos hacer para estar mejor?
Vale, soluciones. Antes me gustaría mencionar los temas de salud mental, ¿vale? Porque he mencionado antes que, bueno, se presentan más problemas problemas en una escala más frecuente. Ahora no sé hablar, pero se encuentran con más intensidad en las mujeres, y estos que he estado viendo son principalmente temas de ansiedad, depresión, mayor ideación suicida y bueno, y por supuesto los efectos secundarios de la violencia, estrés postraumático y algunas cosas así. Creo que no me dejo ninguna. Ok, ¿y qué te sueles encontrar como más frecuente en consulta? ¿Cuáles son los relatos? ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran, las que te suelen contar en consulta? Temas de violencia son como los más frecuentes, ¿no? Ya sea porque se ha salido del armario en la familia, entre amistades, en fin, temas de tener la autoestima baja desde un lugar de es que mi madre me ha dicho toda mi vida que no me decido y ahora no para de repetírmelo, que soy una indecisa, que no sé qué, ¿no? Y de repente como que eso sea un algo que impregna a toda la persona y que le genera muchas dificultades, porque es como cuando te dicen mucho, tú eres esto, a ti lo que te pasa es esto, a veces por amor a esa persona que nos lo está diciendo o por puro recibirlo una y otra vez, se interioriza como una realidad, ¿no? Y cuesta ver de dónde sale esa creencia, si no se desmonta como el imaginario que hay detrás, si no se ve como que eso que te está diciendo tu madre forma parte de un tipo de violencia específica hacia ti por tener unas características particulares. Luego he dicho temas de violencia, claro, otro de ellas sería en la pareja, no como muchos temas de fantasía autocumplida también, del paro de es que me dijo tantas veces que le iba a ser infiel que yo no sé cómo llegué a hacerlo, ¿no? Como de pura desconfianza, de puro malestar, de estar reproduciendo todo el tiempo, no soy de fiar, no soy de fiar, no soy de fiar, pues resultó que me lié con alguien y bueno, y eso también con la autoculpa y autoflagelación que trae consigo con sus consecuencias para la autoestima. Y bueno, violencias interiorizadas aquí, creo que he mencionado varias, pero también atención a las exteriorizadas, ¿no? Como del palo de haber vivido situaciones muy fuertes con generalmente agresiones de señores cis y este tipo de cosas. Sí, qué importancia, ¿no? Lo colectivo, ¿no? Para protegernos de todo esto, ¿no? De sacarlo de la vivencia personal y hacia adentro y encontrar esos apoyos fuera. ¿Qué nos planteas, Aurora, como puntos fuertes para cuidarnos en todo esto? Sí, pues muy en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? La parte de colectivizar ese malestar y darnos cuenta de que no es una cuestión mía individual, ¿no? Porque uno de los problemas fundamentales es que como es algo que no se habla, como las mujeres plurisexuales no necesariamente nos juntamos con facilidad, porque no tenemos tanta cohesión como colectivo como las lesbianas, por ejemplo. Entonces, como es difícil juntarnos a hablar de nuestras violencias específicas y darnos cuenta del patrón común que tienen. Entonces, algo importante ahí sería bajarnos a encontrarnos, hablar de las situaciones que estamos viviendo, encontrar puntos en común y ver que, bueno, que lo que nos pasa no es nuestro problema, es un problema social muy grave. Y bueno, en otra línea de cosas estaría pues ya
educar a la población, ¿no? Como de, ya que sería maravilloso, pero creo que primero hace falta una primera parte de empezar a colectivizar entre nosotras, ¿no? Y luego ya, pues más allá de la toma de conciencia social, promover formación a profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Tipo, pues yo qué sé, las sanitarias, la policía, el trabajo social, profos, ¿no? Como encontrar ese espacio en el cual, pues, una profesora, que esto fue algo que salió el otro día, porque había una profesora así aquí y fue muy chulo, que decía, es que yo quiero saber cómo hacer para que o sea, porque yo intento que no se sientan incómodas con salir del armario, todo mi alumnado y tal, pero no sé cómo hacerlo con el alumnado plurisexual, ¿no? Entonces es como, bueno, algo que se está haciendo mucho ahora es decir, bueno, tú puedes estar con un chico o una chica, yo te voy a querer igual, ¿no? Como, bueno, puedes tener novio o novia, tal, lo que sea, pero como hacer hincapié en que no es novio o novia, sino de, bueno, puedes tener novio, novia, novio y novia, primero un novio y luego una novia y luego como quizá entrándole a la broma, pero fue algo que decíamos, ¿no? Como que la presunción de que va a ser lo uno o lo otro puede ser ahí algo que haga con el alumnado, ¿no? Entonces, quería poner este ejemplo porque fue algo que salió el otro día, pero en las sanitarias alrededor de los temas de prevención y de, bueno, todo en torno a la promiscuidad, claro, porque si eres bisexual eres más promiscua y este tipo de cosas, recibirlas en un médico pues es bastante fuerte, ¿no? O la policía, si denuncias una agresión, no como bisexual, ay, pues igual te lo estabas buscando más todavía, no como este tipo de cosas, o sea, como poder intentar erradicarlas del ámbito de la institución. Pero bueno, si ya la población genérica es un poco difícil a veces, instituciones ya parecen como muy lejanas. Sí, sí, muy interesante todo esto, ¿no? De politizarlo, ¿no? De encontrar, porque qué potente lo que has dicho de que como lesbiana sí que hay como una identidad política, ¿no? Pero como mujeres plurisexuales es como está por construir, qué importancia esos espacios para poder construir, como de autoconciencia plurisexual, como es encontrar ese patrón común, bueno, igual recursos también entre nosotras de cómo estamos haciendo. Muy interesante. ¿Tienes algún recurso o tienes algo que nos quieras recomendar que tengas ahora en la cabeza? O si no, luego me lo puedes mandar por mail y yo se lo envío a ellas. ¿Algún recurso de blog, página, algún libro que te haya parecido especialmente interesante? Aunque sabemos que hay muy poquito, pero Vale. si se te ocurre alguno. Vale, sí. Mira, a mí dentro del ámbito de la plurisexualidad, porque en el activismo de la bisexualidad se pueden encontrar muchas cosas, pero para personas que no se consideran bisexuales, no necesariamente es siempre cómodo. A mí, por ejemplo, los espacios de activismo bisexual a veces me resultan un poco incómodos. Entonces, voy a recomendar un par de cosas de plurisexualidad, como con un enfoque plurisexual. Una página que me gusta mucho es Stop Monosexismo. Ahora mismo esta página tiene así las redes sociales, como Stop Monosexismo. El espacio lo lleva una persona trans no binaria llamada Josh y tiene una mirada muy chulita, la verdad. Su página web, que tiene una página web con un blog que a mí me encanta, es Stop Bifobia. Lo que pasa es que cambió las redes sociales de Stop Bifobia a Stop Monosexismo porque estaba viviendo un poco de acoso por hablar de otras orientaciones plurisexuales por parte de personas bisexuales que consideran que no deberían existir otras orientaciones plurisexuales porque lo que hacen es invisibilizar la bisexualidad, que es un temazo que está ahí y que algún día habrá que abordar, pero no es el momento. Y luego me gusta mucho Natalia Wu Wei. Se escribe W-U-W-E-I.
W-E y latina. Y os recomiendo buscar acerca de ella, así en genérico, porque tiene varios artículos publicados en, pues no sé si tenía en El Salto, o en algún espacio más así, tenía varias cositas, y esta mujer habla desde una perspectiva plurisexual y tiene planteamientos para desmontar la plurifobia interiorizada que son chulísimos. A mí me ha gustado mucho, me ha ido muy bien y la recomiendo mogollón porque es muy chulita. ¿Y a ti, Aurora, dónde te podemos encontrar? A mí en Instagram creo que es donde estoy más activa últimamente, porque digo que tengo un blog, pero luego... Entonces, en Instagram tengo el perfil como Aurora Gestalt Género. Y bueno, ahí también tengo en la bio como un link con enlaces a otras cosas, o sea, a otras redes sociales, a la página web, a hablarme por WhatsApp directamente, porque soy así de maja y lo pongo fácil. Muy bien, Aurora. La idea también, ¿no?, de estar pendientes del libro que va a salir con un capítulo tuyo y la idea que estamos un poco, ¿no?, como tramando de poder montar este espacio de grupo, un rollo en plan setentero de autoconciencia, pero para mujeres plurisexuales, ¿no? Un espacio seguro donde poder construir juntas una narrativa, un discurso que pudiera estar facilitado por Aurora. Para mí es un sueño, ¿no?, de cara al curso que viene. Entonces, os pasaremos la info si os interesa, si sale adelante y encontramos el espacio, el horario y tal, porque creo que es fundamental, ¿no? Bueno, si alguien tiene que decir algo, tendremos que ser nosotras, ¿no? Como algo así. Muy bien, pues nos queda, vamos a alargarlo igual 5 o 10 minutillos más por si acaso queréis hacer preguntas, intervenciones. Bueno, tenéis aquí a Aurora, aprovechad y abrimos un poco los micros si queréis para escucharos también. Si nadie habla, voy a ser yo. ¿Cuál es la relación entre el activismo polisexual y el activismo queer? ¿El plurisexual y el queer? Sí. Pues alguno. ¿Cómo? Alguno. A ver, yo y esto te lo voy a decir de pura la idea que se me ha quedado a mí a raíz de leer cosas por interés propio, porque esto te aseguro que depende de donde lea, encuentro cosas muy opuestas, porque como hay mucho desconocimiento, pues al final se termina diciendo cualquier cosa. No, pero a mí la idea que me queda es que las plurisexualidad irían más en línea con lo queer, porque plantean un abanico más abierto hacia lo raro y un abanico más abierto hacia pensar cosas, nombrar cosas diferentes, y yo esto es algo que he asociado mucho con lo queer. No me ocurre a nivel personal, y esto es completamente subjetivo, he asociado mucho el activismo bisexual al movimiento LGBT e incluso a espacios institucionalizados más. Pero ya digo que esto es puramente propio de mi vivencia acerca de ello, ¿no? Como también el hecho de que la plurisexualidad entienda la pansexualidad como una orientación del deseo, yo lo entiendo como que la pansexualidad surgió del psicoanálisis también, pero como una manera que apropiaron algunas personas bisexuales de decir, bueno, es que bisexual es binario. Y como
y esto fue a finales de los 70, principios de los 80, ¿vale? O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Como el término era binario, el diagnóstico bisexualidad hablaba de hombres y de mujeres. Entonces, desde un espacio más activista, y yo entiendo que queer, se cogió el pansexualismo, que era algo que el psicoanálisis asociaba a personas que sentían mucho deseo por muchas cosas, que les excitaba todo de manera enorme, lo asociaban. Entonces estas personas lo cogieron como de, bueno, como nos tachan de promiscuas todo el tiempo, y empezamos a entender que existen más géneros. Por eso antes lo he nombrado como la diferencia para mí sería entre lesbiana y boyera, no como una manera más, más de apropiarse del insulto o apropiarse de la mala imagen desde el nombre. Pero esto ya digo que es algo que he llegado yo a esta conclusión después de leer muchas cosas, pero ahora mismo la idea que se tiene de la bisexualidad, o sea, porque se hizo un cambio de paradigma en un manifiesto en algún momento, que luego se ha seguido con la descripción que Robin Hodge hizo de la bisexualidad, que es exactamente la misma que hay de la pansexualidad, ¿no? Como a todos los géneros y sexos posibles que te agraden y que no sea ese o sea, que no sea una cosa binaria, ¿no? Lo que pasa es que desde una rama se ha hecho desde un lugar de decir, bueno, pues cambiamos la manera de entender el término, y desde el otro lugar ha sido, pues nos apropiamos de este puterío que nos asocian, nos nombramos como tal y además ampliamos a que hay otro espectro de género y de sexualidades. Y así, entonces, la discusión esta BIPAN yo la entiendo como que viene un poco de ahí. Lo que pasa es que ya remanida, porque hace muchos años que se dio este debate y no ha llegado a un consenso, ¿no? Como ya os digo que empezó a finales de los 70, los 80, por ahí, y a día de hoy pues ahí como sigue habiendo mucho desconocimiento y una lucha que yo a día de hoy pues la verdad es que no entiendo, porque me parece una forma de perder el tiempo y de no preocuparnos por las cosas que de verdad son importantes para las personas plurisexuales. O sea, como que nos estamos preocupando del nombre que me doy. O sea, para mí es muy duro de ver. Es como, ¿qué más te da si nombro a mi orientación sexual de una manera amplia o si quiero especificar cosas? Es un tema y yo lo vivo con profundo dolor. Pero es algo que está ahí, que es un poco complejo. Yo te quería preguntar, así como a título personal, como un comentario así, ¿tú qué opinión tienes, o lo podemos hablar como en grupo, de esta cosa de los heterocuriosos, ¿no? Las heterocuriosas, esta cosa, ¿no? De tremenda, de por no visibilizar, ¿no? Lo pluri, por no, es como esta historia, ¿no? Esta nueva movida de... Porque me lo encuentro cada vez más, es como esta historia de abrimos, pero sin abrir, ¿no? Desde un lugar seguro, ¿no? Este concepto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Se puede? O sea, realmente, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes tú? Yo lo he vivido mucho como una manera en entornos de mujeres lesbianas de desestimar a mujeres que han venido teniendo parejas hombres y de repente se acercan a una mujer. Sería, o sea, lo entiendo también aquí como el mito de las golden, ¿no? Como, ¡guau! Mujer que nunca ha tocado hombre, es mucho mejor, ¿no? Como este tipo de historias. Y también que esto puedo entenderlo desde otro lugar también, ¿no? Como entiendo que ha habido mujeres lesbianas o boyeras, o como se quieran identificar a cada quien, que han vivido situaciones en las cuales una mujer que venía de relaciones de hombres las ha mareado un poco, pero ha vuelto a meterse en el armario con mucho sufrimiento, o nunca han podido salir del armario como
siendo pareja de ellas. No me estoy explicando bien. Es como nunca se han admitido pareja de esa mujer lesbiana o boyera por su propia plurifobia interiorizada. Entonces, como que se ha generado ahí también un prejuicio, y yo entiendo que el tema de las heterocuriosas viene un poco de ahí, y siempre lo he entendido, siempre lo he escuchado en este tipo de ambientes, ¿no? En ambientes de mujeres, como, oh, mira esta heterocuriosa, ¿no? De repente está viniendo y no sé qué, y es como, bueno, y quizá le estamos cerrando las puertas y poniendo dificultades al no acogerla, aunque es comprensible que algunas mujeres lesbianas han vivido relaciones verdaderamente tormentosas con una mujer que no podía salir del armario por lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que a veces se pierde de vista el sufrimiento de la mujer que no está pudiendo salir del armario y por qué no está pudiendo salir del armario. No fue algo que salió aquí en Madrid en un entorno de debate de mujeres bisexuales y lesbianas, que había una mujer lesbiana golden, que, bueno, fue un poco complejo el tema, pero algo que decía es como, es que mi pareja es bisexual y no sé qué, y no sale del armario, y esto es privilegio heterosexual, ¿no? Y fue algo ahí de pararnos y decir, espérate, o sea, ¿qué tal estarías tú en el armario? Encantada, ¿verdad? Como vamos a atender, o sea, atiende a que ella también lo está pasando mal, y si no está saliendo del armario es por algo, o sea, será su familia, tiene criaturas, o sea, lo que sea, y son cosas que le están produciendo sufrimiento, ¿no? Si tú la presionas, lo que vas a conseguir es que lo pase peor y que se convierta todo en un infierno mucho más grande, y, en fin, pero entiendo que es complejo y que ha habido gente que lo ha pasado muy mal en este tipo de relaciones. Cuánto dolor, ¿no? Como detrás de términos como aparentemente, bueno, ¿no? Que casi de broma, ¿no? Casi de tal, cuánto dolor de uno y de otro lado, ¿no? Y la búsqueda esa de la pureza también, con lo del término golden, ¿no? Ahí es que hay como muchas capas debajo de todo esto y mucho dolor también, mucha resiliencia también. ¿Alguna pregunta queréis hacer antes de que cerremos? A mí algo que me ha parecido súper curioso, así que como que se ha quedado conmigo, es cuando hablaba de lo de la violencia médica y demás, como que están muy desinformados, y cuando vas al ginecólogo, y, o sea, como el lenguaje que usan y cómo tratan, es como, ¿y qué reacción puedes tener tú ante eso? Porque yo he tenido situaciones incómodas y al final lo único que lo único que yo he hecho es como y aguantar el momento y venga, hasta luego, y casi que me voy cuanto antes para que no sea más incómodo, ¿sabes? Es como al final, ¿qué puedes hacer tú ahí para que, si ellos no se educan, pues a lo mejor para enseñarles a que tengan en cuenta otro tipo de cosas, o hacerles ver que lo que están haciendo puede generar incomodidad a las otras personas, a los pacientes? Bueno, puedes llevar el cuadernito de Fundación Triángulo en el bolsillo, por ejemplo. Puedes ponerte didáctica, pero es que es un tema complejo porque depende del profesional. O sea, no sé si alguna quiere compartir alguna experiencia, porque yo particularmente no las he tenido. Las he escuchado y con mucho sufrimiento, pero no las he tenido y no he desarrollado herramientas al respecto. Joder, es que en mi caso, por ejemplo, que es era una mujer, era una doctora, que en teoría como que vas y estás como más, yo por lo menos, llegas allí, estás como más agradable ya la entrada de, venga, es una mujer. Y la típica pregunta está incómoda de, ¿mantienes relaciones sexuales? Y tú, sí. Y la otra, ¿usas preservativo? Y tú, no. Y sigue, ¿pero tomas la píldora, algún anticonceptivo? Y yo en plan de, no. Venga. Y me miraba con un poco más cara de, ¿pero tú qué estás intentando? ¿Quedarte embarazada? ¿Eres un marciano o algo así? Y yo en plan de, no, es que mi pareja es una mujer y tal. Y la otra, bueno, pero bueno, en el caso de según qué tipo de relaciones sexuales tengan, no sé qué, se pueden tomar medidas. Y yo, bueno, venga, voy a contar algo interesante. Y de repente dice, no, porque por ejemplo, en el caso del sexo oral puedes utilizar papel film. Y mi cara fue como, oh Dios mío, esto en plan, ¿de verdad
se piensa que, o sea, que esto es práctico, en plan, que esto es realista lo que está diciendo esta señora. Entonces, claro, mi cara fue un cuadro y era como, yo no sabía qué decir y solo dije, ah, vale, en plan de, por favor, acaba ya. O sea, es como, no sé. Y entonces, como en esa situación dices, ¿qué le dices? Y yo no dije nada y me fui, y luego me fui pensando, Dios mío, le tenía que haber dicho algo a esta señora, que no era ni tan mayor ni nada, ¿sabes? Pero como que te vas diciendo, madre mía. Sí. A mí me pasó una vez que fui a una ginecóloga y después de esto de qué métodos anticonceptivos usas, no uso, estás loca, no, estoy con una mujer, lo que me dijo fue que, entonces no pasa nada. Y yo, pero también, o sea, de hecho le dije yo a ella, digo, pero también hay transmisión de ITS. Dice, sí, pero muy poquito, no pasa nada. O Sí, sea, sí. entonces, estuve un rato explicándole cosas que se pueden hacer. Sí, no, y hasta la manera de formularte las preguntas ya es incómodo en sí, en plan, el hecho de que te pregunto, ¿utilizas preservativo? Y tú no, y esto no, y te miran con un poco más de, ¿pero qué estás haciendo entonces? Sí, yo lo que más he visto recomendar en este caso es, por favor, alguna ginecóloga que tenga perspectiva de que puedo estar con una señora y querer quedarme embarazada o prevenir infecciones de transmisión sexual y no sé cómo. Y yo eso es lo que más conozco. O sea, como manera de prevenir este tipo de situaciones, más que de defenderse en la situación en sí, porque, no sé, he escuchado historias muy diferentes. Una amiga me contaba que el señor se puso nervioso y ella se empezó a reír del señor y a explicarle cosas en plan de, es que no saben nada, espera que te lo explico todo aquí y tal. Pero es que eso depende mucho de cada quien, lo echada para adelante que esté con según qué cosas y también de la desenvoltura que tenga con un señor o una señora con una bata detrás de una mesa que te está hablando de cosas que tienen que ver con tus genitales, ¿no? Como que esto es algo muy relevante ahí a mirar. Entonces, por eso yo lo que más conozco así son como, bueno, hay recursos para que nos formemos por nosotras mismas y hay espacios donde ir a enterarnos de las cosas en lugar de esperar que nos lo explique un ginecólogo o una ginecóloga, que bueno, puedes tener suerte de que en la seguridad social te toque a alguien que de repente controla, ¿no? Como una de mis compañeras de piso tiene la suerte de que su ginecóloga de la seguridad social es una señora boyera y perfectamente lo tiene todo clarísimo porque se lo ha mirado para sí misma, ¿no? Pero tienes que tener suerte y para esto, pues en general asociaciones y este tipo de espacios suelen tener gente formada que puede explicarnos cosas interesantes. Y bueno, algo de los estudios era como en relación a la salud física, era como el índice de mujeres bisexuales que deciden no ir al ginecólogo o a la ginecóloga de base para evitarse las violencias, ¿no? Pero es como, bueno, y los riesgos que eso tiene también, no hacerse revisiones o no ir si has tenido algún problema y así. Entonces, lo siento, pero no sé qué decirte, Sara. No pasa nada. Nos da tiempo a una pregunta más. Si queréis, o algún comentario o algo que os apetezca volcar. Y yo quería agradecerte, Aurora, la intervención. Todavía tengo un poco de cacao porque yo hace poco que estoy entrando al activismo bisexual. Entonces ahora estoy como totalmente que no sé dónde ubicar. Me quedaba muy claro lo de pansexualidad, bisexualidad. Y ahora no tengo tan claro, nunca lo había escuchado de bisexualidad. Sí, había escuchado lo de monosexismo. Entonces todavía no me queda muy claro si quizás es se lleva la orientación sexual, se lleva más a poner el acento en la estructura, ¿no? Que lucha contra el monosexismo, pero bueno, más o menos entiendo que también es difícil definirlo por todas las historias que tú has contado, ¿no? Pero no sé, creo que lo que más me llama la atención de las violencias que estás diciendo
es que al final lo que intuyo que las personas plurisexuales entran como una especie de limbo, ¿no? Identitario, en una tierra de nadie, ¿no? Me da la sensación de que es tierra de nadie, que tu presencia y tu sexualidad siempre es algo que se ve como algo que puede ser superado, que siempre puede ser superado. Entonces no sé si, o sea, como que entiendo muy bien que en un mundo donde se necesiten poner las palabras, es como un juego entre definición e indefinición, ¿no? Porque por una parte es como no nos queremos definir en homosexismo, pero necesitamos definirnos y supongo que ahí la plurisexualidad viene a coger un poco esa definición, porque si no, no se pueden poner palabras a las cosas que estás sintiendo. Y es como que me llama mucho eso la atención, y luego lo de la ausencia de redes, ¿no? El cómo es, me da la sensación como que es un armario dentro del armario, ¿no? Es decir, está... Para librarte de la violencia tienes que callar parte de tu identidad y ser boyera por un tiempo o ser hetero por un tiempo, pero es que luego resulta que cuando decides salir del armario, las propias personas que te tienen que acoger son las que te están violentando, ¿no? Que son también las boyeras, Entonces, no sé, es como que, claro, entiendo un poco también lo del tema de la salud mental, porque es una constante indefinición en un mundo donde al final tú eres legítima como persona en la medida en que eres legítima también ante el discurso, ¿no? Entonces me parece como muy, no sé, como una sensación de silencio, muy, muy dolorosa. Sí. De hecho, has nombrado algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es como este desamparo. Y me gustaría recoger como una experiencia que ha habido en el último curso de identidades plurisexuales, de relatoras del que hablábamos antes, que es como que con mucha tendencia ha venido gente que no había salido del armario por los motivos que fuera, y con la idea un poco de desmontar y como coger herramientas para poder hacerlo. Y este año, que el grupo ha sido prácticamente femenino entero, excepto un hombre trans, este año había un montón de mujeres plurisexuales que venían del lesbianismo político, y hablando de la dificultad de, después de muchos años de lesbianismo político, tenemos de repente un encuentro con un hombre al que deseamos, y esto se convierte en un problema inmenso en nuestros entornos de afinidad de mujeres lesbianas, ¿no? Como de repente estamos viviendo una barbaridad de violencia de las personas que han sido nuestro entorno de apoyo y de afinidad y de compartir violencias, ¿no? Como ahora de repente tenemos que defendernos de este espacio, y por supuesto en entornos heterosexuales pues no se nos acoge este malestar. Y bueno, ha sido un temazo del que se ha hablado mucho y con mucho malestar en la última edición, ¿no? Como de yo escogí el lesbianismo político como forma de vida porque consideraba que el heterosexismo social era algo a desmontar, negué por ello parte de mi deseo y bueno, estuvo ahí, pero yo decidí hacer esto, y ahora que han pasado los años, han pasado un montón de cosas, incluso han pasado hombres por mi vida a los cuales les he dicho que no, porque yo era lesbiana y estaba dentro de este movimiento porque lo importante era combatir el heterosexismo, ¿no? Y de repente como todo ese malestar de, bueno, he hecho toda esta lucha y de repente soy una traidora porque vuelvo a estar con un hombre, ¿no? Y ese malestar fue un tema súper potente y muy doloroso también de tratar y hablar de ello. Y bueno, hubo la suerte de que no fue una sola, fueron 4 que estuvieron hablando de ello, y también el reconocerse en experiencias de otras hizo un proceso muy bonito, pero que es muy complejo, muy, muy complejo. El monosexismo dentro de los entornos de
de homosexuales también, ¿no? Como tanto mujeres como en los hombres. Es un temazo muy grande. Sí, cómo se necesita esos espacios plurisexuales, ¿no? Para ir construyendo ese discurso, esa identidad. Es que sin esa identidad es que estamos como medio desaparecidas todo el rato, ¿no? Para luego poder ir con cuerpo entero a otros espacios. Qué importante y qué nuevo también. Y bueno, pues yo seguiría aquí hablando otra hora más, pero tenemos que ir cortando, ¿no? El Zoom es compartido con otras compañeras de la Fundación y detrás de esta actividad vendrá otra. Tenemos que ir cerrando por aquí, pero bueno, las gracias a Aurora por volcar aquí todo su conocimiento y su tiempo y bueno, todo lo que nos ha ayudado. Yo creo que siempre que escuchamos estas cosas, como hay algo que se abre dentro y nos da ganas de seguir un poquito más. Gracias también a todas las que habéis participado. Os mandaremos la info si sale adelante ese grupo, ¿no? De poder compartir y generar discurso conjunto. Y bueno, sin más, yo me despido. Aurora, te dejo a ti que te despidas del grupo. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por la participación y por el espacio. Quiero decir que María me daba mucho las gracias, pero, jolín, yo tengo dificultades para encontrar espacios para visibilizar esto y bueno, me encuentro encantada de que haya un espacio que me solicite expresamente que lo visibilice, ¿no? Es como maravilloso para mí, es como el sueño del activismo aquí. Acerca del tema y bueno, pues gracias a todas. Gracias. Gracias a ti, Gracias. vosotras, por organizar esto.